Volvemos a hablar de la monarquía británica, que hacía mucho tiempo que no la tocábamos, y es que al parecer los problemas de salud de Camila pues van a más. Unas imágenes y unos comentarios que ha hecho en su último acto público pues han dado a entender a la prensa británica que está trufando de todo, bueno, de ese comentario que ha hecho. Os lo puedo resumir el titular: su mente estaba en otra parte. La reina Camila, de 77 años, visitó este miércoles el hospital de Wiltshire en Reino Unido. Mientras estaba recorriendo el centro médico, pues ahí ha realizado un comentario que ha dejado preocupados a los allí presentes. Minutos más tarde, pues la prensa británica lo recogía y bueno, os lo voy a leer y a ver un poco qué pensáis. Dice: no he estado dentro de este hospital desde hace al menos 47 años, desde que tuve a mi hija, hace muchos años. Hace referencia al nacimiento de su hija, Laura López, de su matrimonio anterior, López por el apellido del marido, de su matrimonio anterior con Andrew Parker Bowles. Y el hospital de Wiltshire es imposible que lo visitara hace 47 años, entre otras cosas porque abrió sus puertas en 2002. Bueno, comentario propio de la edad, despiste, lapsus. Lo cierto es que los medios británicos y los internacionales también, los medios británicos han intentado, como siempre, pelotearla un poco y quitarle importancia pues bueno, a lo que ha dicho. Dice: es probable que recuerde mal la ubicación exacta del hospital, no podemos culparla. Al dar a luz, pues su mente probablemente estaba en otra parte. Vaya excusa peregrina. Los medios internacionales están hablando ya pues de la enfermedad del olvido, de Alzheimer. Camila, bueno, pues ha quedado bastante tocada después de esa infección de pulmón que tuvo. No se sabe si la cosa ha ido a peor en este sentido, pero bueno, ella ha estado allí haciendo un poco su trabajo, entre comillas, que era, bueno, pues reconocer a los miembros del hospital que parte de su familia pues había acudido y que estaba muy impresionada con el servicio. Dice: especialmente con el de urgencias. Dice: he tenido muy buenos comentarios porque tengo familiares y amigos que vienen aquí y nietos que han estado aquí en varias ocasiones. Estaba un poco, hay que decirlo, muy hiperactiva, ¿no? en esta situación. Y lo cierto es que pues ha llamado la atención. Primero porque ya hemos pasado un 2024 con temas de salud, en este caso el cáncer de Carlos III y el de Kate Middleton, que a pesar de que la hemos visto recientemente, incluso en unas fotos con William, pues a pesar de que los medios británicos hayan lanzado las campanas al vuelo, lo cierto y real es que, muy bien, el cáncer está en remisión, pero sigue, bueno, pues sigue ahí, teniendo que ser revisitado y recomprobado pues todas las veces que hagan falta, ¿eh? No estamos hablando de que le hayan quitado una cosita y ya me olvido un poco, no. En la última recta de 2024, Camila causó baja en el Annus Horribilis, este 2024 de los Windsor, que estuvo marcado pues por el cáncer tanto de Kate Middleton como de Carlos III, contra el que siguen luchando. La consorte británica fue diagnosticada de una infección de pulmón que la apartó de la agenda real durante varios días. Esto sigue despertando pues una cierta preocupación. Hay un silencio brutal en los tabloides británicos respecto a la enfermedad de Camila, cosa que no se hizo ni con Carlos III ni con Kate en este caso, y se han querido, yo creo que, centrar un poco en esto, dado la victoria histórica que ha tenido Harry con estos tabloides contra el magnate Rupert Murdoch, que han tenido que llegar a un acuerdo millonario. Bueno, yo, si hubiese sido Harry, creo que hubiese llegado hasta el final. Pero en este caso, pues Harry y Meghan, sobre todo Harry, pues se han llevado una millonada por el tema de las escuchas. Y porque lo llevan persiguiendo prácticamente desde que era un niño, pues como si fuese un objeto, inventándose noticias sobre él y poniéndolo como la oveja negra de la familia.
El mazazo brutal que han recibido estos medios pues es de órdago. Lo ha reconocido la opinión internacional, o sea, la prensa internacional, y sin embargo en Reino Unido pues lo han querido, bueno, no han querido prácticamente en hacer mutis por el foro, enfocarse en otras noticias escandalosas, mientras estos medios redactaban un escueto artículo de disculpas. Disculpas por joderle la vida, por jodérsela a su madre, los paparazzi en el puente de París, en fin, que es que hay que ver este tema. Pero bueno, la situación está más o menos así y ya digo que nos enteramos más por la prensa internacional que en este caso por Reino Unido. Carlos III tiene un cáncer galopante. Un cáncer bastante grave, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que ha habido algunas apariciones ahí raras, pero prácticamente no se le ha visto desde su última importante, en este caso en la misa de Sandringham, el 25 de diciembre. Y por otro lado, en este caso Kate Middleton se ha dejado ver un poquito más en el hospital, en la nieve, con William, que digo yo, que no sé yo si es lo más recomendable irse a la nieve. Pero bueno, entiendo que después de una situación así, pues oye, William desde luego parece el gran villano, parece que se ha ido Camila y le ha sustituido él. William aquí, que ya está haciendo como funciones de rey, se ha dejado la barba como para parecer más serio. Yo a mi modo de ver creo que se quiere parecer un poco aquí al rey de España, a Felipe. Pero bueno, esa es un poco mi opinión. Y luego tenemos pues esto de Camila, que ya pues han saltado todas las alarmas. Porque sí, porque además ella cuando la hemos visto en determinadas imágenes recientes, pues sí es verdad que con la sonrisita y parecía un poco oída, y los tabloides británicos la dulcificaban como esa señora amable, tal, entrañable, cuando sabemos que ha sido, pues históricamente, o por lo menos con los hijos de Carlos III, una auténtica bicha, una bruja de lo peor. Así que, bueno, pues esta es la situación. Harry, de momento, sigue en Estados Unidos, porque por ahí hay también polémica de qué va a hacer Donald Trump y que es capaz de deportarlo, ¿eh? Entonces, ojito con eso. Pero de momento, bueno, pues se ha agenciado una buena cifra por ese acuerdo que ha tenido con los tabloides británicos, porque además es que me acuerdo, antes del acuerdo, estos tabloides, para seguir dejando mal a William, decían que el juez estaba súper enfadado de hacer una videoconferencia con Harry porque estaba en Estados Unidos y porque no se enteraba, como para dejarlo al otro de fíjate que no ha querido venir al Reino Unido al juicio, que no era necesario, quiero decir que estamos en 2025. Así que esa es un poco la actualidad. De nuevo, noticias positivas para Harry y Meghan y noticias negativas un poco para el resto de la corona británica, con esa enfermedad que ya han publicado algunos medios, posible Alzheimer para Camila. No sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos en el canal secundario JDC. Gracias por estar ahí.